¿Qué tal? Buenas noches de nuevo con todos ustedes, una semana más en un nuevo espacio de Cantabria de cerca que en esta ocasión va a hablar de representatividad, participación y teniendo en cuenta un órgano que lleva más de un cuarto de siglo con nosotros en la región. Nos situamos en el campo del ámbito educativo y nos referimos al Consejo Escolar de Cantabria. Para ello hemos querido contar esta noche con el testimonio de la que está capitaneando este Consejo Escolar en los últimos años, desde el año 2023. Ella es su presidenta, María Ángeles Navarro. Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Bueno, ahora ya que hemos sosegado, tras una semana llena de eventos, precisamente para festejar esta efeméride, 26 años de un órgano como este en la región, pero que no sé si todo el mundo a estas alturas, y aunque son muchos, esos 26 años, sabe quién forma y para qué sirve este órgano de participación, como es el Consejo Escolar. Unas breves pinceladas. Pues lamentablemente yo creo que no todo el mundo sabe lo que es el Consejo Escolar de Cantabria. Precisamente uno de los objetivos que nos propusimos, yo me propuse personalmente cuando entré en el Consejo Escolar, era visibilizarlo y darlo a conocer y que también los centros educativos sintieran que pueden tener un apoyo o un respaldo del Consejo Escolar de Cantabria. No es conocido. No es conocido y precisamente una de las labores últimas que se ha querido hacer es esa campaña de difusión, de darlo a conocer. Tu voz cuenta. No sé, a día de hoy, diciembre de 2025, ya han pasado unos meses desde que se puso en marcha. ¿Qué termómetro o qué temperatura os ha marcado el termómetro del índice de participación en esa encuesta que habéis realizado? Bueno, hay que decir que, claro, nosotros hicimos esa campaña de Tu voz importa y Tu voz cuenta precisamente coincidiendo con la elección de los consejos escolares de los centros educativos para fomentar y alentar que la comunidad educativa, específicamente familias y alumnado, participasen. Bueno, ha pasado ya. Y bueno, yo que soy muy optimista, es que la participación es mínima, realmente es mínima la participación pero bueno, yo que soy muy optimista, ha subido un ligero punto la participación, pero nos situamos en unos porcentajes, no llega al 1%, no llega al 1% o 2%. ¿Sabes? ¿Es una tónica que se repite solo en Cantabria o es algo que no sé si con sus compañeros en otras comunidades ha hablado de este tema? Y no es que no estemos haciendo aquí las cosas bien, es que no nos involucramos en este tema. Efectivamente, no es que en Cantabria no se estén haciendo bien las cosas, esto es una tónica general en toda España. Sí, quizá es un poco, nosotros lo lamentamos mucho porque el impulso que supuso, bueno, con la LODE, que es la Ley del Derecho a la Educación, que vino a fomentar la participación, a crear la participación en los centros educativos, es una pena que poco a poco haya caído la participación y estamos en unos niveles mínimos, es una pena. Que quizá a lo mejor tiene que ver con este individualismo que hay en la sociedad, a mí me dejas, yo no me comprometo, bueno, quizá es así. En esos 26 años tú habrás visto una ligera evolución porque al final tú al frente de este consejo escolar no llevas mucho tiempo, pero hablar de 26 años de un órgano que año tras año sigue teniendo actividad y visibilidad, es que algo hace bien. Entre esas cosas que hace bien, María Ángeles, ¿qué hitos pondríamos en el mapa? Bueno, hombre, el Consejo Escolar sí que hace bien, o sea, las cosas, porque bueno, hay informes que tiene que emitir anualmente que son preceptivos, como es el informe, que además es un informe con unos datos muy valiosos, para que es el informe sobre estado y situación del sistema educativo no universitario en Cantabria. Ese es, voy a decir, preceptivo, que año a año lo hacemos. Y luego también el informe de prevención, o sea, cómo está la prevención de la igualdad y la promoción de esa igualdad en los
la prevención, perdón, de la violencia y la promoción de la igualdad en los centros educativos. Esos son los dos informes preceptivos. Indicadores clave que en estos últimos años, por desgracia, están muchas veces, saltan a la palestra por casos concretos, puntuales, que hace 26 años nos echaríamos seguramente las manos a la cabeza y que no sé si el Consejo tiene herramientas para visibilizarlo, atajarlo, poner recursos o su labor es limitada en este tema. Estamos hablando de la prevención de conductas violentas en los centros que se dan últimamente, tema del acoso, tema de la salud mental, campos de acción que años atrás no estaban tan, no vamos a decir de moda, pero generaban tanta polémica como, por desgracia, generan en los últimos tiempos. A ver, el Consejo Escolar, otra de las cosas que hace precisamente es estudiar en profundidad, analizar e intentar dar soluciones mediante un informe, pues, de temas que preocupa a la educación en Cantabria, ¿no? Y uno de los temas es lo que has dicho, la violencia en los centros escolares. Más que la violencia es la promoción de la salud mental, del bienestar de toda la comunidad educativa. Y eso también lo hemos hecho, o sea, llevamos 2 años, 2 cursos trabajando en eso, primero mediante encuestas a expertos, entrevistas a expertos sobre la salud mental, sobre qué indicadores, y después, pues bueno, hemos hecho un informe sobre la salud mental. Entonces, el Consejo Escolar hace eso, pero luego sí que puede asesorar a la Consejería de Educación acerca de, por ejemplo, determinados programas que pueden prevenir la violencia o el acoso en los centros educativos. También puede instar a que pueda haber un cambio o una normativa específica, o sea, pero otras herramientas no tenemos. ¿Y esa labor de escucha, os sentís escuchados los miembros del Consejo Escolar cuando llamáis a la puerta de la Consejería y ponéis encima de la mesa esta demanda, esta petición de recursos para esos asuntos que hoy se ve en las aulas? Sí, en general nos sentimos escuchados. Me consta que es también una preocupación, de las máximas preocupaciones que tiene la Consejería es esta, ¿no? El fomentar el bienestar, ¿no? Y la salud mental. Sí, tienen programas, sí, nos hacen caso, de alguna manera. Tú estás capitaneando el barco, pero si nos bajamos de ese timón y a título personal yo te pregunto, ¿qué es lo que echas en falta como miembro de la comunidad educativa de base? ¿Qué me dirías? Echo en falta que realmente el lema de la jornada que hemos tenido del aniversario del Consejo Escolar de Cantabria, que el lema era participar para coincidir, echo en falta eso. Realmente echo en falta que las voces diversas se escuchen unas a otras, y echo en falta que realmente haya una voluntad de consenso y acuerdo. Esto pone encima de la mesa precisamente uno de los problemas a los que nos estamos refiriendo también en los últimos meses, en los últimos tiempos, con la problemática y el conflicto docente. Desde el Consejo se ha puesto el acento en que el conflicto no debería tener su incidencia en la calidad educativa y que la falta de jornadas lectivas al final en quien repercute es en quien es el destinatario de ese servicio educativo. Desde el Consejo, ¿qué se puede hacer para que se vean las aristas de un problema que al final se ha enraizado? Nadie está dispuesto a dar un poco más de sí y parece que no está encima de la mesa su solución. ¿Qué es lo que opina el Consejo Escolar del conflicto a día de hoy? Bueno,
me voy a la primera parte de la pregunta. Entonces, quizá lo que el Consejo Escolar debería hacer, y en esto recuerdo y quiero también hacer mención al primer presidente que tuvo el Consejo Escolar de Cantabria, que era don Tomás Recio Muñoz. Entonces, él contaba, o sea, en una breve historia del Consejo Escolar, contaba que durante su mandato, era una época en la que había muchísimo conflicto, muchísimo conflicto entre sindicatos, consejería y centros, inclusive. Entonces, una de las cosas que logró, aunque fue el que el Consejo Escolar actuara como mediador en esos conflictos y conciliador. Lo que pasa que luego pues no hubo momento para que hubiera un acuerdo, ¿no? Pero entonces... ¿Eso a día de hoy no pasa, me estás diciendo? No, bueno, a ver, a día de hoy en el Consejo Escolar hay un buen clima. Otra cuestión es que, claro, hay voces discrepantes, es decir, nosotros no podemos estar de acuerdo, ni las familias, ni con este enquistamiento del conflicto en el que, y además, bueno, es que hay que decir que los docentes de Cantabria, claro que merecen mucho, pero lo que ellos no se dan cuenta es que es el personal mejor pagado de las comunidades autónomas, el tercero mejor pagado. Entonces, yo lo que creo es que ninguno renuncia a su yo para intentar decir, venga, me abro al otro, escucho y cedo un poco. ¿Qué podemos hacer el Consejo Escolar? Pues no lo sé, intentar convencer o mediar para que al menos se avengan a poder escucharse unos a los otros. Como órgano que tiene dentro de su composición a familias, a docentes, a alumnos, las voces en este ámbito van a una, es decir, aunque hablas de voces discrepantes, porque en un órgano que es plural, obviamente nunca se va a estar todo el mundo de acuerdo, pero al final tiene que haber una dirección, alguien que marque estos son los objetivos a conseguir y este es el camino que hay que seguir. ¿Hay una unión entre esos tres ejes, familias, alumnos y docentes? Bueno, en lo que se refiere al Consejo, o sea, es decir, a las funciones propias del Consejo, a los objetivos que nos planteamos anualmente, hay un plan anual que te planteas unos objetivos, una serie de actuaciones para cumplir esos objetivos, sí, hay consenso y vamos a una. Luego otra cuestión pero que es que quizá, claro, son cuestiones ajenas al Consejo, o sea, es decir, el conflicto docente y otras cuestiones que han surgido son ajenas al Consejo Escolar, pero claro, nos influye de alguna manera, nos toca de alguna manera. Como presidenta, ¿hay algún proyecto que en estos 2 años de andadura hayas visto desde el minuto cero y que a día de hoy, diciembre de 2025, te sientas especialmente orgullosa por decir, lleva mi sello, lleva mi marca y gracias a que se ha trabajado en ello a diario, ha visto la luz? Bueno, yo me siento orgullosa, aunque todavía hay mucho que hacer, sí, y que puede llevar nuestro sello, es eso, el fomentar, y estamos en vías de conseguirlo, la participación de las familias y del alumnado en el Consejo Escolar y en los consejos escolares de los centros. Escuchar por primera vez a las familias, es decir, es la primera vez en los 26 años del Consejo Escolar de Cantabria que hemos mantenido cara a cara entrevistas con las familias representativas de las diferentes asociaciones. Hemos mantenido cara a cara entrevistas con el alumnado y con otros sectores, con el profesorado y con el servicio de inspección. ¿Para qué? Precisamente para ver qué es lo que pasa, cuáles son las necesidades, cómo no estamos llegando en los centros educativos, no los consejos escolares de los centros educativos. ¿Cuáles son las principales demandas, necesidades que os llegan al seno del Consejo? Pues la principal necesidad, que claro, eso lo relatan las familias, es
por un lado, a ver, que ellos se sientan un poco más escuchados. Es decir, hay veces que ellos van a los consejos escolares de los centros y dicen, si es que está todo hecho. O sea, nos dicen esto, la programación general... No hay margen para... No hay margen. Y luego, por otro lado, los horarios de los centros a veces no casan con la conciliación familiar, es decir, hay padres, madres que trabajan, ponen el horario que ellos están trabajando y no pueden acudir. Es decir, que no se facilita mucho, en algunos centros, no en todos, no se facilita mucho la participación de la familia. Y por otro lado, yo creo, y este es un objetivo a más largo plazo que queremos, o yo quiero personalmente, es instar a la administración, yo no sé si será fácil o difícil, para un cambio de normativa. Es decir, yo sí que veo que hay un desequilibrio de poderes en el Consejo Escolar de los centros. Es decir, yo creo que hay 4 padres-madres frente a 7 profesores y claro, dices... inferioridad. Hay inferioridad, y siempre cuando hay inferioridad pues no hay equilibrio. Y eso puede generar malestar, quizás, y esa escasa participación, porque al final, ¿por qué voy a formar parte de un órgano que al final mi voz no llega a ningún sitio? Probablemente. ¿Puede ser la lectura que se haga? Puede ser la lectura. Ellos nos decían, pero bueno, aún y así participamos, pero sí, o sea, no se sienten escuchados, no sienten que lo que ellos dicen tenga importancia. O sea, sí, es así. ¿Qué papel puede tener un órgano como es el Consejo Escolar en un tiempo de cambios tan profundos que se está produciendo en la sociedad en general, pero también en el ámbito educativo? Bueno, yo creo que el papel fundamental del Consejo es, bueno, por un lado, escuchar todas las voces, reflexionar y asesorar o aconsejar. Yo creo que ese es el papel, o en el caso de que nos lo pidan, es decir, dependiendo del tema o dependiendo del el estudiar más profundamente el problema y poder dar un poco de luz a esos problemas, ¿no?, educativos. ¿Podríamos decir que se podría considerar el ampliar o reforzar o reformular el papel de un órgano de participación como es este, para llegar a más gente? ¿Pero en qué sentido? O sea, reformular... Tener más capacidad a la hora de tomar decisiones. Al final, escuchándote, María Ángeles, da la sensación de que lo que vosotros asesoráis, los informes que vosotros emitís están ahí, hablan de la calidad de un sistema educativo que funciona, pero al final quienes toman las decisiones no sé si son conscientes de que algo no funciona. Hay dos partes. Una, sí, es decir, como consecuencia de los informes que nosotros hacemos, siempre, al final, como conclusión, hay unas propuestas de mejora. Y propuestas de mejora que también van hacia la administración. Y generalmente yo creo que sí, que la administración va cumpliendo lo que se va proyectando. Ahora, el punto negro o el punto que para nosotros es un caballo de batalla, que es, vuelvo a repetir, la falta de implicación y participación, no tiene una solución en el corto plazo. No. En materia, cambiamos de tercio, de innovación educativa, estamos muy acostumbrados a hablar de la formación en nuevas tecnologías, en innovación. A día de hoy la inteligencia artificial se cuela en todos los temas. No sé, ¿esto desde el Consejo Escolar es un asunto que preocupa y ocupa? Sí, desde el Consejo Escolar es un asunto que preocupa y ocupa, pero ahora, relacionado con la inteligencia artificial, me he acordado de un paso previo y que sí nos hizo caso la Administración. Es decir, antes de lo de la inteligencia artificial, que ya está con nosotros, sí que desde el Consejo Escolar se veía la preocupación, con gran preocupación, lo que está pasando con los niños y adolescentes con respecto a las pantallas.
y a las redes Los sociales. móviles. Entonces hicimos un informe, después de un estudio exhaustivo, promoviendo o concluyendo con una serie de puntos que los móviles no debieran estar en los centros educativos, desde luego en la primera infancia, etapa infantil y primaria, móvil cero, en secundaria no, o con restricciones, y eso sí que ha hecho caso la Administración, porque como consecuencia de ello hubo hace 2 años unas instrucciones a los centros educativos, y luego esas instrucciones yo creo que este año se han convertido en norma, en una resolución normativa, sí. Entonces, bueno, relacionado con eso, claro, la inteligencia artificial sí nos preocupa, y de hecho otra de las cosas que hacemos el Consejo Escolar de Cantabria, también junto con los consejos escolares autonómicos, pueden ser jornadas temáticas de algo que incumbe y es importante. Ellos. Y entonces nosotros exactamente de inteligencia artificial no hemos hecho nada, podemos hacerlo, pero sí que, por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado ha hecho mediante streaming con una ponente fantástica sobre inteligencia artificial. Entonces nosotros lo que hacemos es que difundimos esas buenas conferencias en la página web nuestra. Asturias también ha hecho una jornada sobre inteligencia artificial, lo que pasa que no hemos podido ir, pero bueno, sí es algo que estamos en ello. ¿Han cambiado mucho, María Ángeles, las expectativas de las familias con respecto a hace 26 años? Porque vivimos en un mundo en el que la educación se ha puesto patas arriba, nada de lo que se hacía antes parece que tiene vigencia ahora. Lo mismo entiendo para las familias cuando llaman a vuestra puerta. Bueno, yo creo que las expectativas de las familias son las mismas que hace 20 años y que hace, es decir, ¿qué quiere una familia? Que su hijo o hija realmente vaya aprendiendo y vaya desarrollándose y madurando. Entonces, es igual. Otra cuestión es que lo que ha cambiado son los contextos. Ha cambiado el contexto educativo, ha cambiado el contexto social y... ¿Cuáles diríamos que son los grandes desafíos que afrontamos en el sistema educativo actual? Pues yo creo que hay un gran desafío y es, seguir promoviendo el desarrollo integral del alumnado, y cuando hablo de desarrollo integral es desarrollo en todos sus ámbitos, cognitivo, emocional, relacional, promover sus competencias, pero sin abandonar el conocimiento, la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la verdad. ¿Cómo se compagina todo eso de forma equilibrada y llegando al final de la meta? ¿Tenemos profesionales que guíen a nuestros menores en ese camino? Yo creo que sí, o sea, todos los docentes, o sea, básicamente todos los docentes los guían, están preparados. Bueno, yo conozco más específicamente a los docentes de secundaria, porque ese ha sido mi ámbito, y desde luego yo creo que sí, salvo excepciones, que sí las hay en todos los campos, los docentes generalmente están muy preparados para poder fomentar ese desarrollo integral del alumnado. En un consejo en el que precisamente se demanda esa participación, poníamos encima de la mesa el individualismo, el ir cada uno a lo nuestro, el no dedicar tiempo precisamente para implicarnos en una labor como es guiar a nuestros hijos en su educación. En esos ámbitos la convivencia, la inclusión también entiendo que son temas que preocupan al Consejo Escolar, y no sé si se hace algo en estos campos. Sí se hace, o sea, es decir, precisamente en Cantabria el año pasado, el curso pasado, se publicó el plan de inclusión, y bueno, nosotros de alguna manera, claro, porque somos psicólogos, también hemos estado a lo mejor aconsejando, viendo cómo era ese plan de inclusión. Y eso es, bueno,
A ver, que ya me he perdido. Nada, no. Hablábamos de convivencia, de inclusión, al final ramas que acaban en una meta que es lograr la implicación y la participación. Entonces, mi pregunta era por ahí, y ya no poner la mirada en dentro de 10 años, porque nadie sabe dónde vamos a estar dentro de 10 años, pero si tuviésemos que pensar en el medio plazo, María Ángeles Navarro, ¿cómo ve el Consejo Escolar en estos ámbitos, en el corto medio plazo? Bueno, relacionado con convivencia e inclusión, tengo que decir que ahora estamos empezando un estudio con base, científico, que es, nosotros vamos a verificar una hipótesis que tenemos, y la hipótesis es: los centros que son más inclusivos, que tienen medidas que atienden a todo el alumnado, con sus características y diferencias, son centros en donde hay una buena convivencia. Entonces, vamos a ver. ¿Y eso quién lo mide? Bueno, es un estudio científico que se propone, bueno, lo vamos a medir nosotros con la colaboración de profesores de la universidad, ya no me acuerdo qué universidad es, Juan Carlos I o de Madrid. Vale, perfecto. Y ya estamos en la recta final, tocando lo personal. En el tiempo que lleva en el cargo, me dirías qué es lo que te ha aportado el asumir la presidencia del Consejo Escolar de Cantabria? A ver, bueno, me ha aportado una visión más diferente de lo que es la educación en Cantabria, ¿no? Desde otro ángulo que puede tocar muchos aspectos. Me ha aportado la riqueza que tiene el poder relacionarme con diferentes sectores de la comunidad educativa. Me ha aportado, bueno, mis propios compañeros del Consejo, ¿no? El equipo directivo, que se llamamos, me ha aportado eso. Pero también me ha aportado, a veces, una visión un poco desesperanzadora, porque este es mi caballo de batalla. Yo sí que veo que, dependiendo de los sectores o en diferentes sectores, las personas están más preocupadas de salvaguardar su yo y su posición que no lo que debiera ser, que es la búsqueda de la excelencia o lo mejor para el alumnado de Cantabria, ¿no? ¿La política tiene algo que ver en este asunto? Esto es, yo soy una de las personas que pienso que cuando la política entra en cuestiones profesionales, se fastidia todo. ¿Cuál es el principal deseo de María Ángeles Navarro para la buena salud del Consejo Escolar? Y así terminamos esta entrevista. Pues mi principal deseo es que efectivamente no se politice. El Consejo Escolar es un órgano, bueno, que tiene relación con la consejería, pero es un órgano autónomo e independiente, y es un órgano que ha intentado siempre, o por lo menos desde, ser absolutamente neutral. Porque lo importante es la educación y el alumnado, y no todo lo demás, no el resto. Entonces, mi máxima aspiración sería que realmente todos consiguiéramos ver cuál es el foco en común, el punto en común que tenemos todos, que es la mejora de la educación para el alumnado en Cantabria. Muchísimas gracias, María Ángeles Navarro, por este diagnóstico actual, con la mirada puesta también en lo que se consiguió y lo que se ha ido consiguiendo en estos 26 años, pero ahora en la figura tuya como presidenta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes. Ha sido el tema escogido para esta semana en nuestro Cantabria de Cerca. Volvemos la próxima con más asuntos de actualidad.